Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues, hermanos, seguimos en este punto del libro de Efesios. Estamos hablando básicamente, estábamos saliendo desde capítulo 1, versículo 7, sobre la palabra redención. Esta palabra redención es la base de la palabra justificación. Y luego, la redención está basada en la propiciación. La propiciación tiene 3 aspectos. Número 1, el sacrificio que propicia. Número 2, el resultado de tal sacrificio que propicia, que es el perdón de pecados. Y número 3, la etapa propiciatoria. Eso está en Romanos 3:25, es decir, la etapa que cubría el arca del testimonio. Ok, entonces, finalmente la redención más la justificación, dan por resultado la reconciliación. Fíjese, ese punto de la reconciliación es que, la verdad, yo digo mis respetos para el apóstol Pablo, ¿ve? Porque, mire, en Romanos capítulo 1, él luego habla de qué es lo que Dios quiere, cuál es su punto, ¿ve? Y luego después de eso, fíjense, en capítulo 1 del libro de Romanos, a partir del verso 18, escuche, Pablo empieza a condenar. Se oye feo, ¿ve? Pero a toda la humanidad en general. Vuelvo a repetir, hermanos. En Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, hasta el final de capítulo 1, entonces Pablo empieza a condenar, número 1, a toda la humanidad en general. Cuando inicia capítulo 2, Pablo empieza a condenar a los que se justifican a sí mismos en particular. Es decir, no, es que yo esto, no, es que yo lo otro, a todos los que se autojustifican a sí mismos, Pablo empieza a condenarlos. En capítulo 2, hasta el versículo 16, exacto. Y luego, en capítulo 2:17, escuche esto, Pablo empieza a condenar a los religiosos, específicamente, Wow, eso se oiría raro, ¿ve? O si lo decimos de otra manera, se oye raro. Pero bueno, si usted ve todos estos puntos que yo le estoy mostrando, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que Pablo lo está haciendo de esa manera. Primeramente, juzga a toda la humanidad en su totalidad, en general. Luego, a los que se autojustifican a sí mismos, en particular. Luego, sobre los religiosos, específicamente. Y luego, a partir del capítulo 3, a partir del versículo 9, capítulo 3, versículo 9, empieza a juzgar al mundo en su totalidad. Dice, primero a la humanidad en general.
Luego a los que se autojustifican a sí mismos. Luego a los religiosos en particular. Y luego finalmente sobre el mundo en su totalidad. Fíjense, esta palabra sobre el mundo en su totalidad me gusta porque, por ejemplo, haga de cuenta que cuando Pablo, me gustan dos versos, fíjese, cuando habla de cómo Pablo está juzgando a todo el mundo en su totalidad. Me gusta el capítulo 3, verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley, escuche, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Me gusta ese verso, porque eso muestra la ley. Pero me gusta el verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Escuche eso, hermano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya mencionamos que el hombre cayó de Dios. Y una de las cosas de las que cayó el hombre fue de la gloria de Dios. Otra cosa es de la justicia de Dios. Y otra cosa de la santidad de Dios. El hombre cayó de tres cosas principalmente. Pero una de ellas es la gloria de Dios. Entonces, considere usted, Pablo empieza pues a manejar Romanos capítulo 1 y Pablo inmediatamente dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¡Wow! Le voy a decir una cosa. Todas las traducciones, en su gran mayoría, todas traducen Pablo, siervo de Jesucristo. Pero ya, la verdad así, le voy a decir una cosa. Para mí, la palabra siervo es ya una palabra muy alta, ¿me entiende? Para decírsela a una persona. Y yo sé que a veces decimos siervo de Dios o siervo de Cristo. Hermano, siervo. Sí, yo digo que bien, ¿ve? Pero Pablo no dijo esa palabra. Pablo dijo, dulos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y luego dice, llamado, apartado, ¿verdad? Para el evangelio de Dios. Apóstol, llamado, apartado para el evangelio de Dios. Entonces es un esclavo. Y fíjese, cuando se usa la palabra esclavo en la Biblia, es alguien que no tiene derecho a nada, hermano. A nada, fíjese. Wow. Fíjese, ni siquiera tenía derecho un esclavo, ni siquiera a quitarse su propia vida. ¿Por qué? Porque no era dueño ni siquiera de su propia vida. Así que Pablo está diciendo, Pablo, dulos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, apóstol, llamado, apartado. ¿Apartado para qué? ¿Para qué he sido llamado? ¿Para qué he sido apartado? ¿Para qué soy un apóstol? Es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, para el evangelio de Dios. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue designado. Ese es el punto importante del versículo 4, que fue designado Hijo de Dios con poder. Wow. Déjeme le digo, por ejemplo, si usted tiene Isaías 9:6, dice, un niño nos es nacido. O sea, pues es el hijo de María, ¿sí? Pero luego dice, hijo nos es dado. Si lo decimos de otra manera, haga de cuenta, son dos nacimientos
del Señor Jesucristo. Uno, el nacimiento en el vientre de María su madre, ¿sí? Es decir, niño nos es nacido. Pero el otro, el nacimiento, el día de su resurrección. Entonces dice ahí, hijo nos es dado. O sea, ahí en Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Pablo está diciendo, esta es la meta, señores. Este es nuestro punto. Yo soy un esclavo de Dios. Soy un esclavo de este evangelio. Para eso Dios me ha constituido apóstol. Me ha llamado, me ha apartado para el evangelio de Dios. ¿De qué se trata el evangelio de Dios? Pues de que su hijo era del linaje de David, según la carne. Pero que el día de su resurrección fue designado, o fue declarado, o fue señalado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Es decir, si usted quiere decirlo de otra manera, o sea, en Génesis 3:24, el camino al árbol de la vida fue cerrado. ¿Me entiende? Aquí, cuando el Señor es resucitado, el día de su resurrección, Él es glorificado. Él va a volver a la misma condición que tenía antes de que el mundo fuese. ¿Sí me explicó, hermano? Bueno, digo, esto es muy profundo, es muy profundo, pero quiero decirle que realmente este es el ciclo que el Señor Jesús ha caminado desde antes de la creación de los cielos y la tierra. ¿Ve? Y ese ciclo podríamos decir que se ha cerrado el día de su resurrección, porque el día de su resurrección Él asciende a su Padre, o sea, con un cuerpo glorificado, con la misma gloria que tenía antes de que el mundo fuese. ¡Wow! ¡Wow! Digo, y eso quiere decir que Él establece el modelo para usted y para mí, hermano. Él establece el patrón a seguir de usted y yo. ¿Sí me explico? Pero entonces Pablo dice, bueno, pero déjenme les digo una cosa. O sea, toda la humanidad está condenada en su generalidad. ¿Ven? Y los que se autojustifican a sí mismos, pues también. Y los religiosos, pues con más razón. Y finalmente, todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos, no dice que nada más unos 3 o 4, no. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¡Wow! Digo, hermanos, esto es la Biblia. Y Pablo empieza a condenar a la humanidad en general, empieza a condenar a los que se autojustifican a sí mismos, empieza a condenar a los religiosos y empieza a condenar a todo el mundo en su totalidad. Nadie completamente califica. Pero Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio. ¡Wow! Hermanos, qué maravilloso, ¿ven? Cuando llegamos hasta Romanos 5:10, hasta ese momento haga de cuenta que Pablo establece el parteaguas, o como que dice la frontera, ¿me explico? Bueno, si ya hemos sido justificados, redimidos, propiciados, entonces somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahora lo que sigue es que podemos ser salvos
en su vida. Nos quedan, digo, si estamos en capítulo 5, pues Pablo dice, pues tenemos hasta el capítulo 16 para ir a todas las cosas que Dios quiere, en las que Dios quiere salvarnos por completo, a usted y a mí, hermano. Gloria al Señor. Amén.